La clase pasada hemos estado viendo qué pasaba con capacitores y resistencias conectados en fuente de corriente continua en el momento del transitorio, o sea, en el momento desde que se conecta el circuito por un intervalo de tiempo relativamente corto. Lo vimos para la conexión y para la desconexión, o sea, cuando el capacitor del circuito se cargaba y cuando se descargaba. ¿Qué pasaba con la carga del capacitor, la diferencia de potencial, la corriente, tanto en la carga como en la descarga? Hoy vamos a ver algo parecido, pero con circuitos donde van a intervenir resistencias e inductancias. Primero vamos a ver el concepto de inductancia. Los objetivos de esta presentación es que puedan definir y calcular la inductancia en términos de una corriente variable, de calcular la energía que se puede almacenar en un inductor y encontrar la densidad de energía volumétrica y discutir y resolver problemas que involucran el aumento y reducción de corrientes tanto en inductores como también en capacitores. Imaginen la siguiente situación. Consideren una bobina conectada a una resistencia, como se muestra en la figura de la izquierda. Acá tienen una fuente. Esto es una bobina, un solenoide, conectado a una resistencia. Cuando se cierra el interruptor, esto que estoy marcando ahora es el interruptor, cuando se cierra ese interruptor, la fuente produce en ese circuito una circulación de corriente eléctrica. Y el sentido de circulación de corriente es como se indica con las flechitas negras. Esa circulación de corriente produce en el interior del solenoide un flujo magnético que acá sería aplicando la regla de la mano derecha, indicando el sentido de la corriente con el pulgar y los demás dedos indicando el sentido del campo magnético, daría un campo magnético en el interior hacia la izquierda. Entonces ahí actúa la ley de Lenz. Esta bobina, este solenoide, observa de que hay un aumento de campo magnético hacia la izquierda. ¿Qué es lo que hace? Reacciona. Reacciona tratando de oponerse a esos cambios. Entonces va a tratar de generar un campo magnético en sentido contrario, hacia la derecha. Para eso deberías tratar de hacer circular una corriente en sentido contrario al indicado. Para eso es necesario generar una FEM en sentido contrario, como está indicada acá con la línea, con la flecha roja. Quiere decir que en el momento en que se cierra acá el interruptor, aparece en este inductor, en esta solenoide o bobina, una fuerza contraelectromotriz, o sea, una diferencia de potencial que se opone a la dirección o sentido de la fuente a la que se desconectó. Luego de un tiempo, si uno abre ese circuito, que es lo que está indicado en la figura de la derecha, esta corriente que circulaba en el sentido que se muestra con las flechas negras, empieza a disminuir. Cuando abro acá el circuito, esa corriente tiende a irse a cero. Entonces, ya el inductor o la bobina esta, que estaba acostumbrada a que le estaba circulando un flujo hacia la izquierda, en el interior hacia la izquierda, ahora de golpe ve que ese flujo empieza a disminuir, pues ese campo magnético empieza a disminuir, porque la corriente en el circuito empieza a disminuir. Entonces, ¿qué trata de hacer? Reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Tratando de evitar esa disminución de campo magnético en el interior del solenoide hacia la izquierda. ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando de producir un campo magnético hacia la hacia la izquierda, para evitar el cambio, para evitar esa disminución.
Entonces, para eso tiene que tratar de hacer circular una corriente en el mismo sentido en el que estaba circulando antes de abrir el circuito. Por eso genera una fuerza electromotriz en el sentido que se muestra la flecha, o sea, en el mismo sentido en el que estaba la fuente anteriormente. Ahora ya la fuente no está, entonces ese inductor, esa bobina o solenoide, juega el papel de esa fuente para evitar de que ese flujo o ese campo magnético en el interior del solenoide hacia la izquierda disminuya. Así es como actúa un solenoide, una bobina, y eso se llama fenómeno de autoinductancia, o sea, una fuerza contraelectromotriz que se autoinduce en el mismo circuito, en el mismo inductor. Así que es importante recordar este fenómeno. Cuando cierro acá el circuito, acá aparece una fuerza electromotriz en el inductor en sentido contrario al de la fuente. Y por el contrario, cuando libero la fuente, aparece una fuerza electromotriz o contraelectromotriz en sentido contrario al anterior. Esa fuerza contraelectromotriz que se induce en la bobina, producto de haber conectado o desconectado el circuito, es proporcional a la rapidez con la que cambia la corriente en ese circuito. Y para que esa proporcionalidad entre esa fuerza contraelectromotriz y esa rapidez con la que cambia la corriente en el circuito se convierta en igualdad, hay que multiplicar por una constante. Esa constante es lo que nosotros llamamos inductancia. Y esa inductancia se mide, ¿sí?, o se indica en unidades de medida Henry. Acá tendría que haber puesto con mayúscula porque Henry es un apellido. Pero bueno, la indicación de la unidad está bien escrita con mayúscula. Y una inductancia de 1 Henry, significa que el cambio de corriente, o sea, la rapidez con la que está cambiando la corriente en el tiempo, es de 1 ampere por segundo y que la fuerza contraelectromotriz que generó es de 1 volt. Si ocurre eso, si cuando tengo una variación de corriente, o variación de corriente de 1 ampere por segundo, se produce una fuerza contraelectromotriz de 1 volt, quiere decir que la inductancia de ese inductor, la inductancia que representa las características de este inductor, es de 1 Henry. Veamos un ejemplito para familiarizarnos. Dice una bobina que tiene 20 vueltas, tiene una fuerza electromotriz inducida, o fuerza contraelectromotriz, de 4 milivolts cuando la corriente cambia con una rapidez de 2 amperes por segundo. Entonces se pregunta, ¿cuál es la inductancia? Bueno, en base a la expresión que vimos recién, podemos despejar la inductancia de ahí y reemplazar por los valores que tenemos. Tenemos la fuerza electromotriz inducida, tenemos la variación de corriente en el tiempo, y así podemos calcular el valor de la inductancia. En este caso nos da unos 2 milihenry. En esta presentación se sigue la práctica de usar la I minúscula para corrientes transitorias y la I mayúscula para una corriente estacionaria. Acá estamos trabajando con corrientes que van variando en el tiempo.
Por eso generalmente utilizamos la I minúscula. Ya en las presentaciones anteriores habíamos visto que esa fuerza electromotriz inducida en una bobina, un solenoide, cualquier inductor, dependía de la rapidez con la que cambiaba el flujo que atravesaba un área unitaria y de la cantidad de vueltas que tuviese ese inductor, esa bobina, ese solenoide. Y ahora vemos que esa fuerza contraelectromotriz también se la puede expresar de esta forma, por lo que vimos hace un momento. Así que podemos igualar esas dos expresiones y nos queda que si simplificamos y despejamos L, nos queda que L en función del flujo magnético y de la corriente, además de la cantidad de espiras que tenga el inductor. Esa es otra expresión de la inductancia. Escrita de esta forma, pareciera de que la inductancia depende de variables, como la corriente, el flujo. Pero vamos a ver más pronto que no es así, que aunque se pueda expresar en función de esas variables, así como la resistencia también se puede representar en función, por la ley de Ohm, de la diferencia de potencial y de la corriente, que son variables, la resistencia eléctrica, vimos que era un valor que dependía exclusivamente de la construcción del resistor. Bueno, ahora vamos a ver que la inductancia también es un valor que depende exclusivamente de las características constructivas del inductor y no de las variables. Es una constante, no es una variable. Habíamos visto que, cuando vimos campo magnético, que el campo magnético en el interior de un solenoide dependía de la cantidad de vueltas del solenoide, de la corriente que le circulaba y de la longitud del solenoide. Y si el núcleo era aire, entonces la permeabilidad magnética era un cero. Y que el flujo era el producto de la densidad de campo magnético por el área. De acá, si reemplazamos B, el campo magnético, por esta expresión, nos queda esta. Nos queda mu0 por n por i sobre L por A. Y en la transparencia anterior vimos que la inductancia se podía escribir como la cantidad de vueltas por el flujo sobre la corriente. Así que si reemplazamos esas dos ecuaciones y despejamos L, nos queda que, fíjense, si acá en lugar de poner el flujo, ponemos si en lugar de poner el flujo acá ponemos toda esta expresión que es el flujo magnético, y simplificamos, se simplifica la corriente, la cantidad de vueltas queda al cuadrado, multiplicado por el área, por la permeabilidad del aire y la longitud. Nos queda que la inductancia depende exclusivamente de todas valores constantes. Cuando se construye el inductor ya se sabe la cantidad de vueltas, se sabe el área de su área transversal, la longitud que tenga, si se trata del solenoide,
Acá queda demostrado de que la inductancia no es una variable, es una constante que depende exclusivamente de aspectos constructivos del inductor. Depende de qué tenga en el núcleo de ese inductor, cuántas vueltas, el área y la longitud. Veamos un ejemplito. Dice un solenoide de 0,002 metros cuadrados de área y 30 centímetros de longitud, tiene 100 vueltas. Se dan los aspectos constructivos. Si la corriente aumenta de 0 a 2 amperes en 0,1 segundo, de ahí podemos sacar la velocidad de variación de la corriente en el circuito. Pregunta, ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida? Bien, entonces, lo primero que podemos hacer acá es sacar la inductancia con todos estos datos constructivos que tenemos. Tenemos la cantidad de vueltas, el área, la longitud, y no dice nada que en su interior haya otro material que no sea aire. Así que reemplazamos los valores y obtenemos la inductancia. Acá volvemos a repetir que la inductancia no depende de la corriente, sino de parámetros físicos de ese inductor. Bien, ya ahora conocemos la inductancia. Y podemos calcular, en base a los datos de corriente, la variación de corriente en el tiempo. Entonces, continuando, ya L lo calculamos y la variación de corriente en el tiempo la podemos calcular como 2 amperes menos 0 amperes sobre el tiempo, que es 0,1 segundo, multiplicado por L, la inductancia que ya lo habíamos calculado, nos da una fuerza contraelectromotriz de 1,68 milivolt. Ese menos es porque se opone. Veamos cómo se calcula la energía que almacena un inductor. Vieron que cuando vimos el circuito parecido a este al principio y cerrábamos el circuito acá, entonces en el inductor aparecía una fuerza contraelectromotriz, o sea, una fuerza electromotriz inducida en sentido contrario de la fuente. Pero en todo ese proceso en el que la corriente empieza, a medida que esa variación de corriente se hace cada vez menor, esa fuerza contraelectromotriz es cada vez menor, y se ve que se ha realizado un trabajo sobre ese inductor en ese intervalo de tiempo, porque cuando se intenta abrir acá el circuito, el inductor reacciona generando una fuerza electromotriz para tratar de compensar la falta ahora de esa fuerza electromotriz de la fuente porque el circuito se abre, para poder mantener el flujo que se había establecido hasta ese momento. ¿De dónde saca la energía para producir eso? Bueno, es la energía que fue acumulando en la primera etapa. Quiere decir que hay una energía que se está acumulando y entregando de acuerdo a cómo yo conecte o desconecte ese inductor. Y la energía es la potencia digamos, por el tiempo, ¿no? En este caso,
La potencia es el producto de esa fuerza contraelectromotriz que se genera en ese inductor por la corriente. Esa es la potencia en el inductor. La energía es esa potencia por el tiempo. Y como la fuerza inducida, la fuerza electromotriz inducida, tiene esta expresión, entonces la potencia nos queda con esta expresión. Si para calcular la energía tenemos que multiplicar por el tiempo, entonces acá nos queda una corriente elevada al cuadrado. Ahora, esa energía que tiene que ver, digamos, con una determinada corriente, actuando durante un determinado tiempo, esa corriente fue cambiando. En el momento en que cerré acá el circuito, la corriente era muy baja porque el cambio de corriente era importante y entonces el inductor genera una fuerza contraelectromotriz importante. Eso hacía que la corriente en el circuito no sea alta. En la medida en que esa corriente va aumentando, entonces la variación de corriente es cada vez menor, la fuerza contraelectromotriz en el inductor es cada vez menor y la corriente se va incrementando. Después de un cierto tiempo, la corriente alcanza el valor como si este inductor no estuviera. Directamente toma el valor de I por R, de B sobre R, donde B es la diferencia de potencial de la fuente. Quiere decir que la corriente acá fue variando cuando yo cerré el circuito acá. Fue variando de 0 a un valor I máximo. Entonces cuando yo haga el producto acá, esta I es un valor intermedio, no es ni 0 ni el valor máximo, o sea, es I sobre 2. Por eso, este producto L por I, en realidad, ¿sí? Resulta un valor promedio, que es L por I sobre 2. Entonces, la energía va a resultar L por I sobre 2 por I, ¿sí? Porque al multiplicar por diferencial T, por delta T se va, así que queda la corriente. Quiere decir de que la energía potencial eléctrica acumulada en un inductor depende exclusivamente de la corriente máxima que haya alcanzado el inductor, o sea, después de un tiempo de haberlo conectado, y del valor de la inductancia de ese inductor, o sea, de las características constructivas de ese inductor. Independientemente del tiempo, depende exclusivamente del valor de corriente que alcanzó y de las características del inductor, el valor de inductancia. Esa energía es importante porque es una energía que luego, si se abre el circuito, es la energía que puede devolver. Cuando se abre el circuito, dijimos que esto reaccionaba generando una fuerza electromotriz en el inductor a favor de la fuente. Entonces, si uno suma esas dos fuerzas electromotrices, en estos bornes del switch, del interruptor, aparece una diferencia de potencial grande. Y a veces esa diferencia de potencial es tan grande que produce el arco eléctrico entre los dos politos del interruptor. Es tan grande esa diferencia de potencial que es capaz de superar la diferencia de potencial de ionización del aire.
O sea, puede alcanzar la rigidez dieléctrica del aire y producir el arco eléctrico. Bien, veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es la energía potencial almacenada en un inductor de 0,3 Henry? O sea, ya las características constructivas ya están metidas acá. Si la corriente se eleva de 0 a un valor final de 2 amperes. Bueno, aplicamos la relación matemática. L ya lo tenemos y la corriente máxima es de 2 amperes. Así que reemplazamos y nos da una energía potencial eléctrica almacenada en el inductor de 0,6 Joule. Esa energía es igual al trabajo realizado al llegar a la corriente final, o sea, después de un tiempo de haber conectado ese inductor. Y eso se devuelve, ese trabajo, cuando se abre el circuito y la corriente tiende a cero. Entonces, en ese momento es donde se hace la devolución de esa energía. Otro término que se suele utilizar, principalmente para el estudio de ondas electromagnéticas, es lo que llaman densidad volumétrica de energía. O sea, es la energía por unidad de volumen de ese inductor. Bien, ya estas expresiones ya las teníamos. Acá este B es volumen, volumen es área por longitud. Y al sustituir acá para calcular la densidad de energía como energía dividido el volumen, escribimos la energía, que es un medio de L, L era todo esto, que está transcripto acá, por I cuadrado, eso es U, dividido el volumen que es el área por la longitud. Haciendo esa simplificación nos queda que la densidad de energía depende de la cantidad de vueltas del inductor, las características del núcleo, de la corriente máxima que alcanza y de la longitud de ese inductor. Habíamos visto que la densidad, densidad de campo magnético en el interior de un solenoide, cuando vimos campo magnético, se escribía de esta forma. O sea, dependía de la cantidad de vueltas del solenoide, la corriente que le circulaba, la longitud del solenoide y las características del núcleo. Bien, si de acá pasamos mu0 al otro miembro, nos queda esta expresión. O sea que N por I sobre L es la densidad de flujo magnético o campo magnético sobre mu0. Si reemplazamos ahora en la expresión de densidad de energía a N por I sobre L por B sobre mu, entonces nos queda esta expresión. Y entonces se puede ver de que esa densidad volumétrica de energía también se puede calcular si uno conoce la intensidad de ese campo magnético producido y las características del núcleo del inductor. Con esas dos informaciones es suficiente para calcular esa densidad volumétrica de energía. Nosotros no la vamos a utilizar para nuestros cálculos normalmente. Veamos un ejemplito. Dice, la corriente estacionaria final en un solenoide de 40 vueltas y 20 centímetros de longitud es 5 amperes. ¿Cuál es la densidad de energía? Bueno, entonces tenemos la corriente máxima que alcanza después de un cierto tiempo, la cantidad de vueltas, la longitud, o sea, tenemos todos los datos para calcular la densidad de energía. Así que
Con esos datos calculamos B. Y con B calculamos la densidad volumétrica de energía, que en este caso nos dio 0,0268 Joule por metro cúbico. Veamos ahora, así como vimos circuitos en los que intervenían resistencias y capacitores, circuitos con fuentes de corriente continua en las que intervienen resistencias e inductancias. Entonces tenemos un inductor L, como este, y un resistor R en serie con un interruptor y con una fuente. El interruptor 2 no lo consideramos, lo mantenemos abierto, así que esa parte del circuito se anula. Si cerramos el interruptor S1, esta fuente produce o intenta producir una corriente en el sentido que se muestra sobre la resistencia. ¿Qué hace la inductancia esa? Reacciona generando una fuerza contraelectromotriz, tratando de evitar esa situación, así como vimos al principio de esta presentación. Si aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones, entonces tenemos que la fuente B es igual a la caída en la resistencia más la caída debido a la fuerza contraelectromotriz del inductor. Y esa fuerza contraelectromotriz del inductor es L por la variación de corriente en el tiempo. Así queda la ley de Kirchhoff de esta forma. O sea, suma de tensiones igual a la suma de caídas. Inicialmente, apenas se conecta, la variación de corriente en el tiempo es grande y eso hace que la fuerza contraelectromotriz E, epsilon, sea grande. Y eso hace de que esta corriente I sea pequeña porque hay más fuerza contraelectromotriz o fuerza electromotriz inducida que se opone a la de la fuente. Eso disminuye la diferencia de potencial en la resistencia y por lo tanto disminuye la corriente que circula en el circuito. Y a medida que transcurre el tiempo, esa variación de corriente en el tiempo va disminuyendo. Entonces, esta fuerza electromotriz inducida va disminuyendo. Y entonces queda más diferencia de potencial aplicada en la resistencia y la corriente va en progresivo aumento. Hasta, después de un determinado tiempo, alcanzar la corriente como si este inductor no estuviera. Si a la expresión que acabamos de ver, fíjense que tenemos la variable y la derivada, digamos, de esa variable, la variación de esa variable en el tiempo. Entonces nos queda acá una ecuación diferencial. Si resolvemos esa ecuación diferencial, encontramos que la solución para la corriente es la que se muestra acá. Y acá se ve que cuando t es 0, entonces queda e a la 0 acá es 1, 1 menos 1, 0, o sea la corriente es 0. Y para un tiempo t grande, entonces esto tiende a
a 0, perdón, todo esto tiende a 0, ¿sí? Y entonces queda directamente B sobre R por 1, que es B sobre R. O sea, ese es el valor máximo de corriente que puede alcanzar. Y la forma en que varía, desde 0 hasta el valor máximo, es de esta forma exponencial. Por eso tiene esta expresión, esta figura. La constante de tiempo acá es L sobre R, o sea, la inductancia sobre la resistencia. Fíjense, si hace L sobre R, tiene que tener unidades de tiempo. Para que si lo reemplazamos a T por L sobre R acá, nos queda dimensional esta expresión. Y se ve que para un tiempo igual a una constante de tiempo, o sea, L sobre R, entonces este exponente queda igual a 1, o a menos 1. Y entonces esta expresión vale 0,63. Quiere decir que si T alcanza una constante de tiempo, entonces la corriente alcanza el 63% del valor B sobre R máximo. O sea, en una constante de tiempo, esa corriente se incrementó al 63% de su valor máximo. Fíjense otra vez que si yo pudiera modificar la resistencia, por lo menos, o el valor de la inductancia, podría ser de que para hacer que la constante de tiempo valieran valores distintos. Y entonces yo podría alcanzar ese 63% de la corriente máxima para intervalos de tiempo más cortos o más largos. O sea, puedo hacer que esta curva crezca rápido acá, o puedo hacer que esta función crezca lento por acá. Bueno, en un inductor la corriente subirá a 63% de su valor máximo en una constante de tiempo L sobre R. ¿Qué pasa ahora si cerramos acá el circuito? Esto queda, abrimos acá, cerramos acá. O sea, esta parte, digamos, queda desconectada del circuito y nos queda este circuito, así como está acá. Entonces, al cerrar acá S2, mientras acá estaba circulando corriente, esto también todavía estaba cerrado, pero al cerrar acá, queda cortocircuitada esta parte, luego se abre para evitar acá esa circulación de corriente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ahora acá queda un nuevo circuito. Pero ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando acá se abría acá el circuito? Acá se generaba una fuerza electromotriz en el sentido que antes tenía la fuente. Es así en sentido horario, acá también en sentido horario. Entonces, al cerrar acá, eso permite que se produzca una circulación de corriente por esta resistencia, en el mismo sentido en el que venía circulando. ¿Quién entrega la energía como para que siga circulando corriente por esta resistencia si yo ya saqué la fuente? La energía que se acumuló en ese inductor. Por eso decimos que los inductores, así como los capacitores, tienen la capacidad de acumular energía.
Si aplicamos la ley de Kirchhoff para este circuito de resistencia y de esta fuerza electromotriz inducida, nos queda que esa fuerza electromotriz inducida es igual a la caída en la resistencia, que es I por R. Entonces, aplicando Kirchhoff, nos queda esta expresión. La fuerza electromotriz inducida tiene esa expresión, así que reemplazamos, y al reemplazar acá por este valor, nos queda esta expresión. Y acá nos vuelve a quedar otra ecuación diferencial, donde tenemos la variable de la corriente y su variación. Entonces, en esta situación, digamos, se puede volver a calcular la solución de esa ecuación diferencial. Y la solución de esa ecuación diferencial es la que se muestra acá. La corriente varía de la forma que se muestra a través de una relación exponencial. Que se ve que cuando t es 0, esto da 1, o sea que la corriente alcanza su máximo valor. O sea, en el momento en que hago esa conexión que les dije, que cortocircuito, que conecto S2, la corriente mantiene el mismo valor que tenía antes. Y después de un tiempo, a medida que transcurre el tiempo, T se va haciendo cada vez más grande y esto se va haciendo cada vez más grande acá, o sea que E a la menos eso se hace cada vez más pequeño hasta hacerse 0. O sea que al final la corriente termina anulándose. Y la manera en que varía tiene esta expresión exponencial. ¿Qué pasa después de una constante de tiempo? Bueno, si reemplazamos a t por L sobre R, esto nos queda E a la menos 1. Y a la menos 1 es 0,37. Quiere decir de que después de una constante de tiempo, L sobre R, la corriente cayó a un 37% del valor máximo. Eso es lo que pasa en ese circuito. En un inductor, la corriente se reducirá a 37% de su valor máximo en una constante de tiempo. Veamos un ejemplito. Tenemos ahí un circuito con un inductor de 40 milihenry conectado a un resistor de 5 ohm y a una batería de 16 volts. Y pregunta cuál es la constante de tiempo y cuál es la corriente después de una constante de tiempo. Bueno, para calcular la constante de tiempo dijimos que era L sobre R. Así que hacemos el calculito y nos queda que la constante de tiempo es 8 milisegundos. Y la corriente, después de una constante de tiempo, fíjense que acá se trató de en el momento en que se conectó esto. O sea, un tiempo igual a una constante de tiempo después que se conectó. Y habíamos visto que para una constante de tiempo la corriente alcanzaba el 63% del valor máximo que iba a alcanzar. Entonces, recordando eso, nos queda que la corriente va a ser 0,63 de B sobre R. B es 16, la batería, y R es 5 ohm. Quiere decir que después de una constante de tiempo, L sobre R,
igual a 8 milisegundos, la corriente alcanza un valor de 2,02 amperes. Todavía no alcanzó el valor máximo, es solamente el 63% del valor máximo. Bien, veamos lo que, comparemos lo que acabamos de ver con lo que vimos en la clase pasada. Recordemos qué pasaba en un circuito RC. En la carga, cuando cerrábamos el interruptor S1, aparecía una corriente en la resistencia, como se indica en la figura, y en la medida en que el capacitor se iba cargando, aparecía una fuerza contraelectromotriz debido a la acumulación de carga en el capacitor. Si aplicábamos la ley de Kirchhoff para ese circuito, B menos E igual a I por R, la FEM, o diferencia potencial en el capacitor, es Q sobre C. Reemplazando en la expresión de Kirchhoff, nos queda esta expresión que, como la corriente se puede poner como variación de carga en el tiempo, nos queda con una ecuación diferencial. La solución de esa ecuación diferencial, ahora la vamos a ver, o sea, inicialmente Q sobre C es pequeño porque la carga que adquiere el capacitor al principio es cero, o sea, es pequeña, después se va incrementando. Entonces, y C es constante, entonces al principio Q sobre C es pequeño. Eso hace que esta FEM sea pequeña. Y la corriente entonces toma un valor máximo, o sea que en esa carga de ese capacitor, la corriente al principio toma un valor máximo y después empieza a disminuir a medida que el capacitor se va cargando. Conforme la carga Q se acumula, la corriente se reduce a cero cuando el capacitor alcanza la diferencia potencial de la batería. Para t igual a 0, bueno, la solución a esa ecuación diferencial es un valor de carga como el que se muestra acá. Entonces se ve que para t igual a 0, la corriente alcanza valor así como la corriente alcanzaba el valor máximo, V sobre R, en este caso la carga es nula. Y para un tiempo largo, la corriente en el capacitor o en el circuito se va disminuyendo hasta hacerse cero y la carga alcanza el valor máximo que es C por V. La manera en que varía la carga se muestra acá. Para una constante de tiempo, RC, la carga que va adquiriendo el capacitor por haberlo conectado a ese circuito alcanza el 63% de su carga. Y bueno, conforme la carga aumenta, dijimos, la corriente se reduce. ¿Y qué pasa con la corriente? Bueno, al derivar la carga, obtenemos la expresión de la corriente. Y la corriente tiene una expresión también exponencial de esa forma, donde para t igual a 0 se toma el valor máximo y para t igual a infinito la corriente se va a 0. Y después de una constante de tiempo,
la corriente decae al 37% de su valor máximo. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué pasaba en la descarga? Bueno, se cortocircuitaba acá el circuito, esto quedaba afuera entonces, y como el capacitor había quedado cargado, ahora la corriente empezaba a circular para el otro lado, gracias a la energía acumulada en el capacitor. Aplicando Kirchhoff ahí, esa diferencia de potencial del capacitor igual a la caída en la resistencia, y sabiendo que la diferencia potencial en el capacitor es Q sobre C, reemplazando en esta expresión, nos queda que Q sobre C es igual a I por R. Y es la variación de carga en el tiempo. Quiere decir que acá también nos queda en la descarga una ecuación diferencial. Inicialmente, la carga es grande, o sea que esta diferencia potencial del capacitor es grande, y la corriente es grande y en sentido contrario. Y en la medida en que la carga va disminuyendo, el capacitor se va descargando, la diferencia de potencial aplicada a la resistencia disminuye y su corriente también va disminuyendo hasta hacerse nula. La corriente al principio toma un valor máximo y después, bueno, empieza a disminuir, dijimos, a medida que el capacitor se descarga. Y la carga, ¿sí?, también tiene esta expresión en la descarga, lo que muestra que a medida que transcurre el tiempo, esa carga se reduce. Bien, veamos un ejemplito y con esto vamos a cerrar. Dice, el circuito siguiente tiene un capacitor de 4 microfaradios conectado a un resistor de 3 ohm. Y esas dos cosas se conectan en serie con una batería de 12 volts. El interruptor está abierto, acá no está dibujado, supongamos que el circuito está abierto. Pregunta, ¿cuál es la corriente después de una constante de tiempo tau? O sea, una vez que cierro el interruptor, pregunta cuál es la corriente. O sea, acá tendríamos un caso de carga del capacitor. La constante de tiempo la hacemos el producto de R por C, da 12 microsegundos. Y la corriente después de una constante de tiempo, si acá reemplazo a T por R por C, queda que la corriente, después de esa constante de tiempo, es el 0,63 del valor máximo. O sea, la corriente cae a un 63% del valor que tenía inicialmente. Reemplazando los valores que tenemos, nos da entonces que la corriente alcanza, después de una constante de tiempo, de un valor de 2,52 amperes. Todavía no se anuló, pero va disminuyendo. Fíjense que en el primer momento, ¿cuánto vale la corriente? Y en el primer momento es como si el capacitor no estuviese. O sea que la corriente vale V sobre R, o sea 12 sobre 3. 12 volts sobre 3 ohm. Eso da 4 amperes. Inicialmente valía 4 amperes. Y ahora cayó a 2,52 amperes. Bien, entonces, en resumen, por lo que hemos estado viendo, vimos que en un inductor se produce una fuerza electromotriz inducida
y esa fuerza electromotriz inducida depende de las características constructivas de ese inductor y de cómo varíe la corriente con el tiempo en ese circuito. Cuanto mayor sea la variación de la corriente en el tiempo y cuanto mayor sean los valores de la inductancia del inductor, mayor será la fuerza electromotriz inducida. Esa inductancia depende exclusivamente de los parámetros constructivos del inductor. Depende de las dimensiones, el área, la longitud, la cantidad de vueltas, el material que tenga en su interior. Cuanto más vueltas tenga y mayor sea el área de ese inductor, mayor será la fuerza electromotriz inducida. Y la longitud del inductor, por el contrario, reduce la fuerza electromotriz inducida. Vimos que la inductancia también se podía poner con la expresión que señalo ahora, en función de la cantidad de vueltas, el flujo que se genera en ese inductor y la corriente que circula por el circuito. También vimos que la energía potencial eléctrica que acumula un inductor también depende del valor de inductancia, por eso fíjense qué importante es el valor de la inductancia, cómo yo construyo ese inductor. Y del valor de la corriente máxima que alcanza el circuito. Y hay otro parámetro que se suele utilizar para estudiar la parte de ondas electromagnéticas, que es la densidad volumétrica de energía potencial eléctrica. Y se puede expresar en función del campo magnético que se logre. Vimos que en un inductor, en el momento de conectarlo al inductor, la corriente al principio es nula, y a medida que transcurre el tiempo, esa corriente se va incrementando hasta alcanzar el valor máximo, que es V sobre R. O sea, como si directamente el inductor no estuviese. Y se ve que para una constante de tiempo, después de una constante de tiempo de haberlo conectado al circuito, la corriente ya alcanza el 63% del valor máximo que puede alcanzar. Eso en un inductor. Y cuando se cortocircuita, se deja fuera la fuente, entonces la corriente en el inductor empieza a disminuir. Y esa disminución, así como en la carga, en la conexión, el aumento lo hacía en forma exponencial, la disminución también lo hace en forma exponencial, haciendo que al principio esa corriente sea máxima y después de un determinado tiempo se vaya reduciendo hasta anularse. Y de acuerdo a las expresiones de Kirchhoff, se ve que después de una constante de tiempo, L sobre R, esa corriente se reduce al 37% del valor máximo. Para los circuitos RC, teníamos que en la carga del capacitor, o sea, cuando se lo conectaba, inicialmente era nula y después se incrementaba en forma exponencial hasta alcanzar el valor máximo, que es el valor de C por B. Y la corriente al principio alcanzaba el valor máximo, V sobre R, y después, a medida que transcurría el tiempo, iba disminuyendo hasta anularse. La carga alcanzaba un valor del 63% de la máxima después de una constante de tiempo, y la corriente se reducía al 37% de su valor máximo después de una constante de tiempo. Las expresiones
de esas funciones están escritas acá al pie.